¿Cuántas veces puede un corazón idealista tropezar con la misma piedra antes de aprender que no todas las sonrisas albergan intenciones puras? Para Javier, diseñador gráfico de 32 años con un estudio bañado por la luz incierta de Malasaña, esa pregunta aún flotaba en el aire, invisible pero palpable como el aroma a café y papel recién impreso que impregnaba su pequeño mundo. Su apartamento, un crisol de bocetos, libros de arte y una bicicleta apoyada contra la pared del pasillo, era un reflejo de su alma, creativa, un tanto desordenada, anhelando silenciosamente una conexión que trascendiera los encargos de logotipos y las paletas de colores. La luz de la mañana madrileña se filtraba por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre su mesa de trabajo, donde un proyecto para una pequeña ONG local esperaba su toque final. Javier sonrió levemente. Estos eran los trabajos que le llenaban, los que sentía que aportaban algo más que dinero a su cuenta corriente, algo que a menudo se sentía tan esquivo como la inspiración en los días grises. Esa misma tarde, mientras tomaba un café con Marcos en una terraza de la plaza del 2 de mayo, su amigo le lanzó la pulla habitual. «Sigues siendo el soltero de oro más despistado de Madrid, Javi. ¿Para cuándo una musa que no sea de Adobe Illustrator?» Javier rió, encogiéndose de hombros. «Ya llegará, Marcos. No tengo prisa». Pero la tenía. Una suave melancolía se instalaba a veces en sus atardeceres, cuando el bullicio del barrio se calmaba y el único sonido era el teclear de su portátil. La oportunidad, o lo que él creyó que era, se presentó una semana después en la inauguración de una galería de arte emergente en Lavapiés. El espacio, un antiguo taller reconvertido, bullía de gente, vino barato y el murmullo pretencioso de conversaciones sobre el nuevo conceptualismo. Javier, invitado por un conocido que exponía unas fotografías algo inquietantes, se sentía un poco fuera de lugar, hasta que la vio. Sofía. Era como si un foco la iluminara solo a ella entre la multitud. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, su vestido rojo contrastaba vibrantemente con la palidez de las paredes, y su sonrisa parecía prometer secretos y aventuras. Se movía con una gracia felina, una copa de vino en la mano, deteniéndose aquí y allá, dejando una estela de encanto. Javier, normalmente reservado, sintió un impulso desconocido. Se acercó. «Perdona, ¿eres Sofía?», improvisó, recordando haberla visto de refilón hablando con el anfitrión. Ella se giró, y sus ojos, de un verde intenso y penetrante, se fijaron en los suyos. «Sí, soy yo. ¿Y tú eres, Javier, un amigo de Carlos, el fotógrafo?» La conversación fluyó con una facilidad asombrosa. Sofía era ingeniera de software, o eso dijo, pero con alma de artista. Hablaba con pasión sobre cine independiente, literatura rusa y sus viajes por el sudeste asiático. Parecía genuinamente interesada en el trabajo de Javier, haciendo preguntas inteligentes sobre sus procesos creativos y sus inspiraciones. Él, a su vez, se encontró hablando más de sí mismo de lo que solía hacerlo con desconocidos. Al final de la noche, intercambiaron números con la promesa tácita de un próximo encuentro. Javier salió de la galería sintiendo una euforia que no recordaba haber experimentado en años. Madrid, de repente, parecía una ciudad llena de promesas. Las primeras semanas fueron un torbellino. Citas en el cine Doré para ver películas en versión original, paseos interminables por el Retiro bajo el sol de otoño, cenas en pequeños restaurantes escondidos de la Latina donde compartían tapas y confidencias. Sofía era todo lo que Javier había soñado, inteligente, divertida, apasionada y sobre todo parecía entenderle. Él se sentía visto, valorado. Los bocetos en su estudio adquirieron una nueva vitalidad, los colores parecían más brillantes. Le contó a Marcos con un entusiasmo que a su amigo le resultó casi infantil que había conocido a alguien especial. «Me alegro por ti, tío», dijo Marcos, aunque una pequeña arruga de escepticismo apareció en su frente. «Solo, con cuidado, vale». El primer nubarrón apareció una tarde lluviosa de noviembre. Sofía llamó a Javier, su voz teñida de una angustia que le encogió el corazón. «Javi, cariño, tengo un problema horrible. Un lío con el casero. Dice que si no pago el alquiler atrasado mañana mismo, me pone las maletas en la calle. Son 800 euros. No sé qué hacer». Javier sintió una punzada de preocupación. 800 euros era una suma considerable para él, especialmente ese mes que un cliente importante se había retrasado en el pago. «Pero, ¿no cobrabas un proyecto grande esta semana?», preguntó con cautela. «Sí, pero se ha retrasado todo. Es una pesadilla».
Te lo juro, en cuanto me paguen, la semana que viene como mucho, te lo devuelvo todo. Eres el único en quien puedo confiar. El dilema interno de Javier fue breve. Su deseo de ser el caballero andante, de proteger a esa mujer que le había devuelto la ilusión, pesó más que la prudencia. Su idealismo, esa cualidad que a veces era su mayor virtud y otras su talón de Aquiles, tomó el control. No te preocupes, Sofía. Yo te ayudo. Mañana te hago la transferencia. La gratitud en la voz de Sofía fue abrumadora. Eres un ángel, Javi. No sé qué haría sin ti. Te quiero. Esas dos últimas palabras resonaron en el pecho de Javier, disipando cualquier atisbo de duda. La semana siguiente pasó, y luego otra. El dinero no llegó. Las excusas de Sofía eran siempre plausibles, envueltas en un dramatismo que las hacía difíciles de cuestionar. El cliente seguía sin pagarle, un problema bancario inesperado, un gasto familiar urgente que había tenido que cubrir. Javier empezaba a sentir una ligera incomodidad, una tensión en el estómago cada vez que pensaba en el tema, pero la apartaba rápidamente. ¿Cómo iba a dudar de ella, después de todo lo que compartían? Sofía, por su parte, parecía haberse olvidado del préstamo, o al menos actuaba como si así fuera. Seguía siendo encantadora, atenta, llenando los días de Javier de planes improvisados y risas. Sin embargo, un patrón sutil comenzó a emerger. Sofía alternaba períodos de increíble afecto y dedicación con otros de una distancia fría y desconcertante. Había días en que le colmaba de mensajes cariñosos, le sorprendía con pequeños detalles, o le miraba con una adoración que a Javier le hacía sentirse el hombre más afortunado del mundo. Pero luego, sin previo aviso, se volvía evasiva. Sus respuestas a los mensajes eran escuetas, tardías. Cancelaba planes en el último momento con excusas vagas: mucho trabajo, no me encuentro bien, necesito espacio. Javier, confundido y ansioso, se esforzaba entonces por recuperar su aprobación, por entender qué había hecho mal. Se volvía más complaciente, más atento, y entonces, como por arte de magia, Sofía volvía a ser la mujer dulce y cariñosa de antes. Era un ciclo agotador que él, en su ceguera enamorada, no lograba identificar como una táctica de control. La explotación sutil continuó, casi imperceptible al principio. Ya no eran grandes sumas, sino pequeños favores. Una cena en un restaurante de moda en el barrio de Salamanca que ella había elegido con entusiasmo, y al llegar la cuenta, Sofía descubría con horror que se había olvidado la cartera en casa. «No te preocupes, cariño, ya te invitaré yo la próxima», decía con una sonrisa desarmante. Pero la próxima invitación nunca se materializaba de la misma manera. Unas entradas para un concierto imprescindible que ella moría por ver y que él acababa pagando. Un capricho que veía en un escaparate y que él, queriendo verla feliz, le compraba. Pequeñas fugas de dinero que, sumadas, empezaban a hacer mella en la ya precaria economía de freelance de Javier. Paralelamente, Sofía comenzó a tejer una red de aislamiento alrededor de él. Hacía comentarios casuales, casi inocentes, sobre Marcos. ¿No crees que Marcos es un poco negativo? Siempre parece estar juzgando todo. Oh, cariño, entiendo que quieras ver a tus amigos, pero ¿no preferirías que pasáramos una noche tranquila los dos solos? Hace tanto que no tenemos tiempo de calidad. Sutilmente, le hacía sentir culpable por querer pasar tiempo con otros o le presentaba alternativas tan atractivas que Javier acababa cediendo. Sus salidas con Marcos se espaciaron. Cuando se veían, su amigo notaba el cambio. «Javi, tío, no sé qué te pasa, pero andas en las nubes, o más bien en la cuenta bancaria de esa chica. ¿Todo bien?» Javier se ponía a la defensiva. «Todo está perfecto, Marcos. Sofía es increíble. Simplemente no la conoces». «Puede ser», replicó Marcos, con una mirada que mezclaba preocupación y resignación. «Pero el que parece no conocerse últimamente eres tú». Los intentos de Javier por hablar, por expresar su creciente malestar, chocaban contra un muro de negación o victimización. Si mencionaba el dinero, Sofía suspiraba con cansancio. «Javi, otra vez con eso. Ya te he dicho que te lo devolveré. No confías en mí, con todo lo que estoy pasando, y tú me presionas así». Si intentaba hablar de la falta de reciprocidad en algunos aspectos, ella se encogía, sus ojos se llenaban de una tristeza calculada. «Siento que no estés feliz conmigo. Quizás no soy suficiente para ti. Quizás necesitas a alguien que no tenga tantos problemas como yo». Javier, abrumado por la culpa, se retractaba inmediatamente, pidiendo perdón por haberla hecho sentir mal. Empezaba a dudar de su propia percepción. ¿Era él demasiado exigente? ¿Demasiado sensible?
Estaba, como decía Sofía, inventando problemas donde no los había. La ansiedad se convirtió en una compañera constante. Su trabajo se resintió. Las ideas no fluían. La concentración era un espejismo. Pasaba horas mirando la pantalla, la mente ocupada en descifrar el último comportamiento de Sofía, en anticipar su próximo cambio de humor. Se sentía atrapado en una montaña rusa emocional, con momentos de euforia seguidos de caídas vertiginosas a la incertidumbre y la angustia. La pequeña ONG para la que diseñaba el logo le llamó la atención por el retraso. Se sintió avergonzado. Un sábado por la tarde, Marcos apareció en su estudio sin avisar. Javier estaba más pálido de lo habitual, con ojeras marcadas. «Tenemos que hablar», dijo Marcos, sentándose en el único sillón libre, su tono serio y directo. Javier suspiró. Sabía lo que venía. «Mira, Javi, te quiero como a un hermano, y precisamente por eso no puedo seguir callado. Esa tía te está utilizando». «Marcos, por favor». «No, escúchame. Desde que estás con ella no eres tú. Estás siempre estresado, sin un duro, y me consta que le pagas hasta el aire que respira. ¿Crees que eso es normal? ¿Crees que eso es amor? Ella tiene problemas. Está pasando por una mala racha. Todos tenemos problemas, Javi. Pero no vamos por la vida sangrando a nuestros amigos o a nuestras parejas. Esa chica vive como una marquesa a tu costa. La vi el otro día saliendo de una boutique en Serrano con varias bolsas. ¿También era una emergencia?» Javier se quedó mudo. Recordó que Sofía le había dicho que ese día estaría encerrada trabajando en un proyecto urgentísimo. La duda, como una semilla venenosa, comenzó a germinar con más fuerza. La discusión fue tensa. Javier, aunque herido por las palabras de su amigo, no pudo negar del todo la verdad que contenían. Por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que Marcos tuviera razón. Cuando su amigo se fue, un silencio pesado llenó el estudio. Javier se sentó ante su ordenador y, casi sin pensar, tecleó el nombre de Sofía en un buscador, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Los resultados fueron escasos, perfiles sociales privados o muy cuidados, casi profesionales. Pero en una página de eventos de hacía un par de años encontró una foto. Sofía, sonriente, del brazo de un hombre mayor, visiblemente adinerado. El pie de foto hablaba de una gala benéfica. Nada del otro mundo, pero algo en la imagen, en la expresión de Sofía, le provocó un escalofrío. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Javier se volvió más observador, más cauto. Empezó a registrar mentalmente las pequeñas incongruencias en las historias de Sofía, sus olvidos selectivos, sus repentinas necesidades económicas que siempre coincidían con algún plan costoso que ella proponía. Intentó poner límites sutiles, decir no a alguna petición, pero Sofía era una maestra en el arte de la persuasión emocional. Un puchero, una lágrima fingida, una acusación velada de egoísmo, y Javier volvía a ceder, odiándose a sí mismo por su debilidad. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de martes. Sofía apareció en su estudio, radiante, con una nueva propuesta. «Cariño, tengo una oportunidad increíble. Un amigo de un amigo está montando una startup tecnológica súper innovadora. Podemos forrarnos. Solo necesito un pequeño inversor inicial, o bueno, alguien que me avale para un préstamo». Con tu nómina de freelance y tus contactos, Javier la miró, sintiendo como una frialdad glacial le recorría la espalda. Su nómina de freelance apenas cubría sus propios gastos y las ayudas a Sofía. ¿Contactos? Los suyos eran artistas y pequeños empresarios, no tiburones financieros. «Sofía, ¿de cuánto estamos hablando?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. «No mucho, unos 20.000 euros para empezar, pero es una inversión segura, te lo juro. En 6 meses lo habremos duplicado. 20.000 euros. La cifra resonó en la cabeza de Javier como un disparo. Era una locura. Era insultante. Mientras Sofía seguía hablando con entusiasmo sobre proyecciones de beneficios y rondas de financiación, el teléfono de Javier, olvidado sobre la mesa, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió mecánicamente. Contenía solo una foto. Era una captura de pantalla de un perfil de una aplicación de citas de lujo. La foto de perfil era inconfundiblemente Sofía, aunque con otro nombre, Isabella. Su descripción era breve y directa. «Busco caballero generoso para compartir momentos inolvidables. Discreción asegurada». El mundo de Javier se desmoronó. El aire se volvió denso y respirable. Miró a Sofía, que seguía hablando, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Su rostro, antes tan hermoso y deseable, ahora le parecía una máscara grotesca. «Javi,
¿Me estás escuchando? Sofía ladeó la cabeza. Su sonrisa empezaba a flaquear al notar su palidez. Javier levantó el teléfono, mostrándole la pantalla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El color desapareció del rostro de Sofía. Por un instante vio pánico en sus ojos, un pánico genuino y desnudo, pero duró solo un segundo. La máscara volvió a su sitio, recompuesta con una velocidad asombrosa. «No sé qué es eso», dijo, su voz un hilo tembloroso. «Alguien debe estar intentando hacerme daño. Es un montaje». Javier negó lentamente con la cabeza. «No, Sofía, no es un montaje. La confrontación fue brutal». Sofía desplegó todo su arsenal. Negó la evidencia, lloró amargamente, acusó a Javier de desconfiar de ella, de querer destruirla. Incluso intentó seducirle, acercándose, susurrándole promesas al oído. Pero esta vez algo se había roto en Javier. El dolor era inmenso, una herida abierta en el pecho, pero también había una extraña claridad, una rabia fría y lúcida. «Se acabó, Sofía», dijo, su voz resonando en el pequeño estudio. «Todo. El dinero que te he dado, los favores, las mentiras. No quiero volver a verte». Cuando Sofía comprendió que sus tácticas ya no surtían efecto, su actitud cambió drásticamente. Las lágrimas se secaron como por arte de magia. Su rostro se endureció, sus ojos verdes brillaron con una frialdad calculadora. «Bien», espetó, «como quieras. Siempre supe que eras demasiado blando. Hay muchos peces en el mar». Recogió su bolso de diseño, probablemente pagado por otro pez, y salió del estudio, dando un portazo, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y desolación. Javier se quedó solo, en medio del caos de su estudio y de su vida. Se dejó caer en la silla, el cuerpo temblando. Sentía un vacío inmenso, una mezcla de rabia, tristeza y una profunda, amarga decepción. Pero bajo todo eso, muy tenuemente, comenzaba a surgir una sensación de alivio, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Cogió su móvil y con dedos firmes borró el número de Sofía. Luego eliminó todas sus fotos, cada recuerdo digital de su relación. Fue doloroso, como arrancar una tirita de una herida infectada, pero necesario. Al día siguiente llamó a Marcos. Se encontraron en su bar de siempre, en la Plaza de la Paja. Javier le contó todo, sin omitir detalles, sin intentar justificarse. Marcos escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión seria, pero comprensiva. Cuando Javier terminó, su amigo simplemente le puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho, tío. Pero me alegro de que hayas abierto los ojos. Ya era hora». No hubo reproches, solo apoyo incondicional. Esa tarde Javier sintió que había recuperado a su amigo y una parte de sí mismo que había perdido. Pasaron las semanas, luego los meses. El otoño dio paso a un invierno madrileño frío pero soleado. Javier se volcó en el trabajo, terminó el logo para la ONG, que quedó mejor de lo que esperaba. Aceptó nuevos proyectos, algunos más comerciales, otros más